Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a las autoridades educativas de este establecimiento universitario y a ustedes, queridos jóvenes, por estar acompañándonos a nosotros, los profesores, en esta noble tarea de impartir los conocimientos que a lo largo de nuestra vida hemos ido adquiriendo para poder compartirlos. Mi tema, el arte de comprender, yo lo completé con "y la comprensión del arte". Van a darse cuenta al final, como el desenlace de una novela, por qué completé así: el arte de comprender y la comprensión del arte. El idioma castellano viene de dos lenguas madres muy importantes, el griego y el latín. 2000 años atrás, escuchen cómo escribió una persona. Lo voy a decir en griego. En argeno logos, cayo logos en proston teón, kai teos enólogos. Utos en arge proston teón, panta di autoegeneto kai joris autoegeneto ode en ogegonen. Lo dije no para mandarme la parte, sino para hacerles ver que ustedes escucharon lo que dije, pero no entendieron lo que dije. Voy a avanzar un poquitito más, 200 años más adelante, de este texto que es de San Juan, en el capítulo 1, que traducido al latín, ese mismo texto suena así: in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. Escucharon también, habrán entendido principio, verbo, algo ya más cercano al castellano. Pero vamos a avanzar 700 años para ir más rápido y llegamos a una de las primeras obras escritas en castellano, que, como dije, proviene del griego y del latín, y me refiero al poema del mío Cid, que comienza así: de los oxos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas, eusos encañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos. Fabló mio Cid, calmo y tan mesurado: grado a ti, Señor Padre, que estás en alto, esto me han vuelto míos enemigos malos. No solamente escucharon, entendieron, y tal vez algunos pudieron llegar a comprender, que sería la tercera fase de este proceso intelectivo. Pero seguimos avanzando un poquito más para llegar al 1600, y allí lo encontramos a un enorme escritor, Góngora y Argote. Vamos a escuchar lo que dijo, vamos posiblemente a entender todas las palabras, pero no vamos a comprender nada de lo que voy a decir en este momento. Estas que me dictó rimas sonoras, culta sí aunque bucólica talía, o excelso conde en las purpúreas horas, que es rosa el alba y rosicler el día. Como dije, viene del latín y él quiso hacer la construcción hiperbática, es decir, escribir en castellano como se escribe en latín, pero voy a ordenar ahora y se va a entender mucho mejor. Estas rimas sonoras que me dictó la culta, aunque bucólica, musa Talía, o excelso conde en las horas purpúreas, bueno, ahí ya se entiende de qué se está tratando el poema. Y avanzamos y llegamos al siglo XX y nos encontramos con Federico García Lorca. Acá posiblemente entendamos ya mucho más, pero no comprendamos tal vez casi nada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Ella se acerca con la sombra en la cintura, esperando en la baranda. Carne verde, pelo verde, con fríos ojos de plata. Toditas las palabras fueron escuchadas, toditas las palabras fueron entendidas, pero yo estoy seguro que nadie me va a poder decir
que quiso expresar Federico García Lorca. Por eso es que es un arte el comprender. Quiero contarles una anécdota de Federico García Lorca con respecto a esto que acabo de recitar, que es la primera estrofa de su Romance Sonámbulo. Cuando él estuvo de visita en Buenos Aires con su grupo itinerante de teatro, iba a dar una charla en Radio Stentor en ese tiempo en Buenos Aires, y al entrar al ascensor lo ve al ascensorista que tenía un libro en la mano, me refiero hacia el 1930, y estaba leyendo el ascensorista, y era esto que acabo de recitar: verde que te quiero ver. Eso estaba leyendo el ascensorista. Él se acerca un poquitito más y le dice: disculpe, joven, quiero hacerle una pregunta. Sí, le dice el otro. ¿Le gusta lo que está leyendo? Sí, me gusta. ¿Entiende lo que está leyendo? No, no entiendo, pero me gusta. Fíjese, le dice García Lorca, que a mí me sucede igual. Yo no entiendo ese poema, pero me gusta. ¿Y quién es usted?, le dice el autor de ese libro. ¿Qué significa? Que cuando nos acercamos al arte literario, especialmente al de la poesía, pero también algunos libros de prosa, no siempre tenemos que aferrarnos a la letra para tratar de entender qué quiso hacer o qué quiso expresar el autor. Les pongo un ejemplo, porque los que nos dedicamos al arte de escribir, como los que se dedican al arte de pintar o de componer música, muchas veces captamos una realidad y la decimos o la expresamos con las palabras, con el sonido, con la pintura, pero no de una manera perfectamente comprensible, pero sí como para que eso dé lugar a una especie de percepción interior donde la persona pueda decir: me gusta, pero no entiendo. Sé más o menos qué es lo que quiere decir el autor. Este dramaturgo, Friedrich Dürrenmatt, en una obra llamada El matrimonio del señor Mississippi, hace unos años dieron acá una obra de Dürrenmatt, Ardisson en el Arlequín, Los físicos. Es un representante del teatro del absurdo, es decir, no tiene por qué entenderse acto por acto y frase por frase, sino captar algo de lo que el autor quiso decirnos en esos densos párrafos. Y en un momento estaban conversando unos personajes a la mesa, sentados a la mesa. De repente se abre un reloj de esos antiguos que estaban en el suelo, alto, y se abre la puertita del reloj y sale de adentro el propio autor de la obra, Friedrich Dürrenmatt, pero sin grandes aspavientos. No dijo: yo soy el autor. Dio vuelta a la mesa y se retiró. Al día siguiente, esto le pasó a Cazorla también. Me enteré por una fuente muy cercana a él que le sucedió también. Al día siguiente, la crítica literaria, como le pasó a Augusto, hablaron de que lo que quiso decir Friedrich Dürrenmatt era hablar de la teoría de la relatividad y otras explicaciones más. Él dijo que nunca soñó siquiera con explicar la teoría de la relatividad, sino realizar un gusto que tenía desde niño de poder salir en escena él en alguna obra suya de cualquier manera, y esta vez lo hizo saliendo del reloj. Es decir, hay mucho de capricho también dentro del arte. Y ahora vamos a ir a dos frases, después de esta pequeña introducción, para ir rápidamente al proceso intelectivo para llegar a comprender.